Un saludo muy especial. Tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Marco Jiménez. Soy instructor de acondicionamiento físico y actualmente estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. Hablemos de cambio climático como factor generador de pobreza. La pobreza ha sido uno de los grandes flagelos de la humanidad y existen muchas teorías de cómo erradicarla, pero vemos que pasa el tiempo y las cifras siguen aumentando constantemente de una manera paulatina. Después de haber hecho un análisis profundo del problema, la tesis que hoy quiero plantear desde un enfoque muy diferente sería atacar esa desigualdad social buscando mecanismos que ayuden a reducir los efectos del cambio climático. Es de gran importancia para la humanidad hablar sobre este fenómeno, para que a través de las autoridades político-administrativas se busquen herramientas que permitan a los gobiernos generar una política pública a corto, mediano y largo plazo que permita ir haciendo una transición de los recursos naturales como fuente de energía y al mismo tiempo ir implementando otras fuentes energéticas más limpias. De esta manera podemos disminuir nuestro impacto ambiental que esto genera. Como todos sabemos, el cambio climático está ocurriendo debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, que son actualmente una de las fuentes energéticas más utilizadas en muchos de los procesos industriales. Estas fuentes energéticas son los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural y el carbón, que el resultado de la combustión de estos productos es el desprendimiento de una serie de sustancias que llegan a nuestra atmósfera, como el dióxido de carbono y el metano, generando un fenómeno de efecto invernadero debido al desequilibrio atmosférico que esas sustancias generan. Al aumentar la temperatura de nuestro planeta, con todos estos cambios físico-químicos, se produce un cambio extremo que resulta desfavorable tanto para la salud humana como para los procesos en la producción de alimentos. A medida que crece la población, asimismo crece la demanda, y esas necesidades humanas hace que se incremente de la misma manera el uso de estos recursos naturales, buscando satisfacer la demanda. Asimismo, en el proceso de extracción de los mismos, se contaminan las fuentes hídricas y se deforesta gran parte de la capa vegetal, aumentando la temperatura global debido al efecto de invernadero que genera un desequilibrio en nuestro sistema, aumenta la pluviosidad en invierno. Y efecto contrario, vemos que en verano las temperaturas aumentan excesivamente, generando un clima extremo, que termina afectando a la flora y a la fauna, produciendo extinción de muchas especies que no se adaptan a estas condiciones. Es muy habitual ver cada día con más frecuencia constantes inundaciones y las sequías en verano, en donde la labor agrícola es una de las más afectadas. Bueno, y muchos se preguntarán cómo el cambio climático genera pobreza. La explicación sería que cuando el planeta se calienta, ocurren unos fenómenos en la variación de la presión atmosférica, aumentando el vapor de agua e incrementando las precipitaciones, que esas a su vez generan muchas inundaciones, no solo en las zonas urbanas, sino también en las áreas rurales. El daño de los cultivos por este fenómeno y las condiciones invivibles en estos territorios generan hambruna y desplazamiento de muchos grupos poblacionales que emigran hacia las grandes capitales en busca de una nueva fuente de trabajo que les permita sobrevivir muchas veces sin contar con las necesidades básicas. Por consiguiente, la producción agrícola ha venido disminuyendo considerablemente con el paso del tiempo, debido a las constantes migraciones de los campesinos que antes ocupaban estos territorios. Hoy en día prácticamente son estériles. No podemos pretender que nuestros campesinos cambien su fuente de supervivencia por otras formas de empleo, porque no sería la razón de ser, ya que estas personas con su trabajo realizan un gran aporte a la economía de los alimentos de la canasta familiar. En conclusión, mi propósito de haber escogido y analizado esta problemática es poner en evidencia que las actividades del ser humano en el avance de la modernización de muchos de sus procesos nos están llevando a un aumento progresivo de la temperatura de nuestro planeta llamado calentamiento global, y como todo este fenómeno genera un cambio climático que termina afectando la supervivencia
de todas las especies que habitamos en el planeta Tierra y su posible extinción. Es posible que podamos reducir estos fenómenos que afectan en gran porcentaje la crisis social por la cual estamos pasando. Y una de las maneras de cómo podemos aportar individualmente para ayudar que el cambio climático disminuya su intensidad sería utilizando medios de transporte alternativos como por ejemplo el uso de la bicicleta. De esa manera estaríamos ayudando indirectamente a nuestros campesinos. Que si logramos este pensamiento o este cambio de pensamiento, nuestros campos serán más fructíferos. Gracias a todos por la atención.